Buen día a todos. No sé si me escuchan. Sí, sí, se escucha perfecto. Le agradezco mucho, Mavi. 19 nada más. ¿Están durmiendo? Hay 7 más que quieren entrar. Bueno. Las 9:30 vamos a comenzar. Hoy vamos a hablar del síndrome metabólico desde la fisiopatología a la semiología. Piensen ustedes que el sustrato, la base, es la obesidad central, y esta obesidad central está dada en definitiva por el acúmulo de tejido adiposo blanco. Nosotros tenemos desde el punto de vista histológico dos grandes tipos de tejido adiposo, el blanco y el marrón. El marrón interviene más en la termogénesis, y nosotros hoy de lo que vamos a estar hablando es del tejido adiposo blanco. Justamente es el exceso del tejido adiposo, sea por sobrepeso o obesidad, que el que va a tener o el que va a dar lugar al síndrome metabólico, y se va a expresar por la resistencia insulínica, hiperglucemia, dislipidemia, hipertensión arterial, y lo más importante para que ustedes piensen en las consecuencias que va a tener ello, es que estamos en estados proinflamatorios o de inflamación subclínica y estados protrombóticos. Una aplicación ya en esta época de la enfermedad COVID-19, si ustedes repasan los datos epidemiológicos, verán que por lejos los de mayor letalidad son o se da en aquellos individuos que tienen obesidad, hipertensión, diabetes, además de los adultos mayores. En definitiva, estamos hablando de un síndrome que es una constelación de factores de riesgo. Y ustedes, ya es casi tradición desde el año 2002 y sobre todo desde 2005, que se define entonces por obesidad central, con perímetro de cintura en hombres mayor de 102 y en mujeres mayor de 88. Seguida vamos a ver que esto no es lo mismo para todos los grupos étnicos. Lo que sí es fundamental, que tienen HDL por debajo de 40 en hombres y por debajo de 50 en mujeres, con triglicéridos mayor de 150 miligramos por decilitros, presión arterial igual o mayor de 130/85 y glucemias mayores de 100. Como yo les decía recién, en europeos uno ya puede hablar más de 94 centímetros en hombres, más de 80 centímetros en mujeres. Por ejemplo, raza del sur de Asia y chinos, más de 90 y más de 80, hombres y mujeres respectivamente. Y fíjense lo diferente en Japón, que los hombres a menor perímetro, por ejemplo, más de 85 centímetros, pero respecto a mujeres son 5 centímetros menos lo que se considera. No hay duda que el tejido adiposo es un órgano endocrino, y lo que hoy vamos a hablar es fundamentalmente de esta grasa visceral. Debemos considerar al tejido adiposo ya no como un órgano estático, sino como una verdadera fábrica de numerosas sustancias, como son hormonas, como son citoquinas proinflamatorias, el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 6, otras adipoquinas como la resistina, adiponectina, mediadores protrombóticos, el inhibidor del activador del plasminógeno tisular. Y desde ya tenemos que decir, y esto lo hemos visto también en endotelio y en hipertensión arterial, el tejido adiposo
tiene sistema renina-angiotensina. De allí que se comprende que estos pacientes tengan predisposición a la hipertensión arterial. Son numerosas las sustancias que elabora el tejido adiposo y fíjense que entre otros, ahí estamos viendo las citoquinas proinflamatorias y la adiponectina. La adiponectina sería la única o una de las pocas sustancias protectoras, es una proteína exclusiva del tejido adiposo, pero se correlaciona en forma inversa con la obesidad, enfermedad cardiovascular, inflamación, proteína C reactiva. Es decir, es una sustancia que disminuye con la obesidad y se incrementa o llega a niveles dentro de la normalidad cuando estos pacientes adelgazan. Y además es una tiene potentes funciones antiinflamatorias. Bien, aumenta la sensibilidad a la insulina, estimula la utilización de glucosa en el músculo y disminuye la expresión de moléculas de adhesión. Por eso decimos antiaterogénico. En definitiva, este tejido adiposo blanco, si quisiéramos hacer un brevísimo resumen hasta acá, genera hormonas, genera también esta adiponectina, sistema renina-angiotensina y marcadores de inflamación. Es por ello que además tenemos que considerar, y va a ser el sustrato de lo que vamos a hablar hoy, que el incremento de los ácidos grasos como consecuencia de la obesidad va a tener actividad lipotóxica. ¿A dónde? En el hígado. Ellos tienen esteatosis hepática, pero también puede haber acúmulo en el riñón, en el páncreas, en el corazón. Y se va a expresar, entre otras cosas, por una disminución de la adiponectina, que habíamos visto que es antiinflamatoria y antiaterogénica, y además incremento, entre otros, de la interleuquina 6, que vamos a ver, como dijimos recién, que va a ser uno de los elementos que están elevados en los pacientes que entran a la tercera fase de COVID, que son los que tienen peor pronóstico. Cuando hablamos de este síndrome metabólico, tenemos que hablar de las enfermedades crónicas no transmisibles. Recuerden que 3 de cada 5 personas que mueren en el mundo mueren por enfermedades crónicas no transmisibles, sea diabetes, obesidad, enfermedades cardiovasculares, cáncer, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Decimos que 68%, casi 70% de las muertes están dados por estas patologías, que en definitiva son patologías del estilo de vida. ¿Qué pasa en nuestro país? Nosotros tenemos una población de alrededor de 45 millones de habitantes, pero casi el 62% de nuestra población tiene exceso de peso, y si vamos a la oferta calórica, más o menos está en 3.100 kilocalorías por día. Es por eso que nosotros esto lo repetimos siempre en la problemática de la salud en la Argentina. Fundamentalmente, si nosotros consideráramos el estilo de vida y el medio ambiente, representan el 70% de las causas de muerte. En cuanto a la fisiopatología, el síndrome metabólico es un modelo clínico de inflamación endotelial. Entonces ustedes ya están pensando en la patología aterogénica, por supuesto, enfermedad coronaria, enfermedad cerebrovascular, y todo depende, como decía el profesor Jean Viguier, que fue un verdadero pionero en la década, fines de la década del 40, decía, esta es una obesidad con forma de manzana en contraposición a la distribución normal que tenían las mujeres en distribución tipo pera. Esto es lo que nos va a causar tanto problema y sería realmente una verdadera usina de estrés oxidativo. Cuando nosotros vemos
todos estos elementos que hablamos recién, que definen el sistema, el síndrome metabólico, nosotros estamos viendo una inflamación crónica subclínica y la diabetes casi con seguridad. Por eso decimos, en un síndrome metabólico, la diabetes está justo adelante. En este gráfico que les dejo es para que ustedes vean todas las interrelaciones metabólicas y obviamente de la biología molecular que van a llevar al mayor riesgo de diabetes tipo 2 en estos pacientes. Cuando uno ve desde el punto de vista epidemiológico, tanto en mujeres como cuanto en hombres, aquellos que tienen síndrome metabólico van a tener diabetes en ambos grupos, van a tener hipertensión arterial, van a tener litiasis vesicular más que en la población general, en ambos grupos, y entre otras cosas, obviamente enfermedad coronaria. Súmenle también patologías como la artrosis, fundamentalmente artrosis de rodilla, artrosis de cadera, varices, etc. Si nosotros resumimos al máximo, todo está dado por esta resistencia insulínica. En el año 1988, el doctor Gerald Riven habló de un iceberg. Él primero lo había denominado a este síndrome X, porque no encontraba bien cuál era la llave, hasta que encontró que era la resistencia insulínica. Entonces dijo, señores, miren, cuando yo estoy viendo un síndrome metabólico, estoy viendo la punta del iceberg. Debajo de la punta del iceberg está la resistencia insulínica y la hiperinsulinemia. Y ese iceberg está conformado por el HDL bajo, la obesidad central, la intolerancia a la glucosa, la hipertensión arterial y los triglicéridos elevados. En cuanto al examen clínico, cuando nosotros vemos un paciente con estas características, tenemos que hacer un examen, la historia clínica con una anamnesis completa, el examen físico y buscar marcadores, sobre todo marcadores cutáneos de hiperinsulinemia, que ya los vamos a ver, como es la acantosis nigricans, los antomas y también unos fibromitas pediculados que quiero que aprendan a diferenciarlos bien. Muchos de ellos van a expresar, y sobre todo los familiares que comparten, digo, su vida diaria, signos y síntomas de apneas de sueño. Algunas mujeres van a referir alteración en su ritmo menstrual porque tienen un síndrome de ovario poliquístico. Vamos a medir el perímetro de cintura, obviamente vamos a tomar la presión arterial, vamos a pesar a estos pacientes y le vamos a tomar la altura. Recuerden ustedes que el perímetro de cintura lo vamos a tomar siempre a la altura del ombligo, siempre a la altura del ombligo. Y tiene una correlación, ello, directa con la grasa intraabdominal. Incluso si hiciéramos, por supuesto que esto es para estudios especiales, no es para los pacientes como tal que vemos en forma cotidiana, una tomografía axial computarizada entre la cuarta y quinta lumbar, 1 centímetro de aumento del perímetro de la cintura significa casi 7 centímetros en el hombre y 3 en la mujer de tejido adiposo visceral. Aquí tienen ustedes, pacientes nuestros, con una acantosis nigricans. ¿Dónde la van a buscar? En los pliegues, ahí en las axilas. Estos son los fibromitas pediculados, los van a buscar próximos a las axilas, son muy frecuentes. Aquí tienen, fíjense ustedes, franco acantosis nigricans. Y este es un paciente que vi en mi consultorio, le pedí permiso, y fíjense que tenía tantos fibromitas de estos pediculados, que son marcadores de resistencia insulínica, que tenía hasta rodeando a los párpados. Las hidroadenitis, ¿no es cierto?, los llamados golondrinos, también se pueden ver en pacientes con síndrome metabólico y
algunos hablan de que es más frecuente la psoriasis en los síndromes metabólicos. Desde el punto de vista de laboratorio, ¿tenemos algún marcador de insulino resistencia? Sí, buscamos el famoso OMA, que esto es de práctica también cotidiana del pedido en el laboratorio, que es un modelo de estudio de la homeostasis en el equilibrio entre glucosa e insulina. Los valores normales tienen que estar por debajo de 3. Y recuerden que habíamos hablado nosotros de que este es un modelo realmente de inflamación. Y nosotros ya hemos conversado sobre el endotelio, que debe considerarse el blanco primario de la cardiología preventiva, y que la aterosclerosis es una respuesta inflamatoria crónica. ¿Y por qué se da más en estos pacientes? Piensen ustedes que el incremento en la grasa intraabdominal lleva a un incremento en la resistencia a la insulina. Y esto se va a expresar por un aumento de la actividad de la lipasa hepática y un aumento de la ApoB. El aumento de la ApoB nos lleva a aumento de triglicéridos y el incremento de la lipasa hepática nos lleva a un aumento de unas partículas especiales de las LDL, que son las LDL pequeñas y densas, y un descenso del HDL. ¿Y cómo son esas partículas tan aterogénicas? Las LDL pequeñas y densas. ¿Y por qué son tan aterogénicas? Porque son pequeñas de tal manera que por unidad de superficie encontramos más, y si te encontramos más, se van a oxidar más, y si se oxidan más, cuando entren a la subíntima, van a generar mayores células espumosas grasas. Bien, por otro lado, tienen que tener en cuenta, y esto ya lo habíamos conversado, que el HDL es un potente estímulo para la óxido nítrico sintetasa. Como tal, el óxido nítrico es vasodilatador, pero también tiene funciones antiinflamatorias. De tal manera que estos enfermos, si vemos todo lo que representa la resistencia insulínica, van a tener hipertensión, disminución del HDL, hiperglucemia, hipertrigliceridemia, LDL pequeñas y densas, indudablemente disfunción endotelial por inflamación e hipercoagulabilidad. ¿Por qué? Porque tienen un incremento del PAI-1. Aquí yo les dejo toda una cascada desde el punto de vista clínico y de laboratorio. Y como dijimos, la resistencia insulínica es uno de los factores más importantes para la generación del inhibidor, del activador del plasminógeno tisular. Y esto nos da la otra pata. Por un lado, la inflamación y por otro lado, el estado protrombótico. Por un lado, la inflamación y por otro lado, el estado protrombótico. Inflamación y trombosis. No quiero que nos olvidemos nunca. Por eso vamos a comprender de esta manera, con este brevísimo cuadro, por qué estos pacientes tienen peor pronóstico en esta pandemia que nos está afectando. Estado protrombótico, proinflamatorio, recuerden que tienen muy alta la interleuquina 6. Por ende, va a tener también muy alta la proteína C reactiva. Y aquí les traigo como aplicación de lo que habíamos hablado, fíjense, esto es en hospitales de Nueva York, se vio que aquellos que eran internados, por ejemplo, este era un grupo de 5.700 pacientes, los que tuvieron peor pronóstico tenían comorbilidades como era la hipertensión arterial, casi en un 57%, obesidad 42%, diabetes 34%. Si estos los vemos juntos, es un verdadero síndrome metabólico. ¿Y cómo se expresaba ello? Porque tenían elevación del dímero D, estado protrombótico, aumento de la proteína C reactiva, indudablemente que estos son marcadores de inflamación, ni que hablar de la interleuquina 6 o de la ferritina sérica, que también es un marcador de inflamación.
de tal manera que ahora comprenden por qué hoy día, y esto es del mes pasado, de artículos publicados en el Lancet, por ejemplo, donde se habla de la disfunción endotelial, y esto es un artículo publicado comienzos de este mes, donde se ve en necropsias la cantidad de trombos que tenían estos pacientes, los que obviamente fallecieron y tuvieron peor pronóstico. Es por ello que hablamos que los pacientes, por ejemplo, diabéticos, tienen un riesgo de casi 2,5 veces más alto de tener mal pronóstico. Hasta acá, los mecanismos de disfunción endotelial en los síndromes metabólicos y generados por la resistencia insulínica son la elevación de las citoquinas proinflamatorias, el incremento del estrés oxidativo, el aumento del PAI-1, el aumento de las de LDL pequeñas y densas, la disminución del HDL, recuerden que es un antiinflamatorio potente, hipertensión arterial, y además en estos enfermos se ve también hiperuricemia. Aquí tenemos la cascada de inflamación y cómo el incremento de la interleuquina 6, actuando sobre la célula de Kupffer en el hígado, propende al aumento, en definitiva, de la proteína C reactiva, que la podemos medir en la circulación. Y esta proteína C reactiva va a estar más alta mientras más factores de riesgo tenga el paciente con síndrome metabólico. Y también mientras más tenga, mayor sea el perímetro de cintura. Lo peor es que esto también se ve en las criaturas. Las criaturas con sobrepeso, esto es un estudio realizado por Sonia Caprio, que es una argentina que trabaja en Estados Unidos, donde ve cómo desciende la adiponectina y cómo se incrementa la proteína perdón, C reactiva. Otras comorbilidades que vamos a encontrar en estos pacientes, recuerden, si tienen sobrepeso, obesidad, neoplasias además. En mujeres, neoplasia, carcinoma de endometrio, no de cuello, de endometrio y de mama. En hombres, de próstata, en ambos, de colon. Además, la importancia, estos pacientes tienen lipotoxicidad y en esa lipotoxicidad van a tener un hígado graso. Y este hígado graso no solamente puede quedar en una esteatosis hepática, sino puede ir a una esteatopatitis, fibrosis y hasta cirrosis. Y los causantes de ese hígado graso no alcohólico son la resistencia insulínica y el estrés oxidativo. En mujeres, fíjense, el síndrome metabólico y ovario poliquístico. La prevalencia de ovario poliquístico puede llegar al 10% en las mujeres y se manifiesta por anovulación, hirsutismo, infertilidad y acné. El 70% de estas mujeres tienen resistencia insulínica y miren qué interesante que es muy alta la respuesta a la metformina, este hipoglucemiante. No hay duda que el cáncer colorectal, tanto en hombres como en mujeres, como el cáncer de mama y de útero en la mujer, es mayor. Y aquí yo les he dejado para que tengan una idea de todo lo que pueden encontrar. No se olviden de los problemas degenerativos a nivel de las articulaciones dado por el sobrepeso, es decir, la artrosis. Es por eso que es tan importante recordar la actividad física y en los consejos alimentarios. El 50% de nuestra alimentación tiene que estar dada por frutas y verduras que nos aportan muy alta cantidad de sustancias antioxidantes. Miren la importancia que tiene la reducción de peso. Estos eran pacientes con sobrepeso, un índice de masa corporal tenían de 34, pero no eran todavía diabéticos. Se los siguió y aquellos pacientes, se los siguió por 4 años, y aquellos pacientes que tuvieron
con actividad física, reducción del 7% del peso, obviamente, y la alimentación, haciendo actividad 150 minutos por semana, actividad física, lograron disminuir la propensión a la diabetes más que incluso que aquellos que recibieron metformina. Y aquí tenemos la importancia del descenso de peso en estos pacientes. Fíjense, 5 a 10%, una media de 7%, lleva a una disminución del 30% del tejido adiposo visceral. Y ello hace que mejore el perfil lipídico, mejore la sensibilidad a la insulina, disminuya la susceptibilidad a la trombosis, disminuya los marcadores inflamatorios y obviamente mejore la función endotelial. Nuestro grupo, nada más que para darles una aplicación, ha trabajado en todo lo que está relacionado con la industria vitivinícola, pero con los polifenoles en general. Este es un trabajo, dice, el consumo de uvas, ¿no es cierto? Incrementa marcadores antiinflamatorios y aumenta la óxido nítrico sintetasa. Los polifenoles de la uva disminuyen la presión arterial y incrementan el flujo mediado por vasodilatación en el hombre, la vasodilatación mediada por flujo en el síndrome metabólico. Ahora, nuestro grupo ha trabajado también, este es hecho en la 4ª cátedra de medicina, está publicado ahora va a ser 4 años, donde trabajamos con extractos de arándanos y vimos cómo disminuía en pacientes con síndrome metabólico el estrés oxidativo. Los arándanos son muy ricos en este polifenol que es el teroestilbeno. Cuando hicimos los marcadores y el seguimiento, tuvo la respuesta fue muy favorable, tanto con marcadores de daño endotelial como marcadores del daño del DNA. Y como reflexión final y síntesis, aquí le dejo toda esta constelación de síndrome metabólico o de lo que representa el síndrome metabólico. Ustedes tienen el estrés oxidativo, que lo estamos viendo acá, que sería en definitiva una vía final común de todos estos factores de riesgo. La obesidad central, la disfunción endotelial, la posibilidad de tener una esteatosis hepática, pero también las mujeres con síndrome de ovario poliquístico, los LDL, las partículas LDL, pero pequeñas y densas. Puede ser que el LDL, si yo hago la determinación en el laboratorio, me dé que está dentro de límites normales, pero cuidado. Nosotros, ¿qué tenemos que pensar? Que si ese paciente tiene un síndrome metabólico, esas partículas van a ser pequeñas y densas y por tanto más aterogénicas que las que tienen tamaño normal. Ni que hablar del HDL bajo, la elevación de los triglicéridos, la hipertensión arterial. Y si por esto fuese poco, el estado protrombótico y la adiposidad central, la inflamación crónica. Estado protrombótico, inflamación crónica. Bien. Pero otra cosa muy importante que ha surgido en el último tiempo, este es un trabajo que está publicado en el año 2019, es que la excesiva ingesta de la dieta occidental y que lleve al paciente a tener un síndrome metabólico, lleva, ya vamos a ver por qué, a una disfunción del hipocampo. Ustedes tienen que estar pensando, cuidado con la memoria, cuidado con los trastornos cognitivos. Da alteración de la memoria. Entonces, la obesidad está siendo vista como un factor de riesgo
para la declinación cognitiva temprana. ¿Y esto es por qué? Porque se van alterando los ácidos grasos libres al generar una inflamación sistémica, alteran la barrera hematoencefálica y producen, entre otras, como acá estamos viendo, un daño a nivel del hipocampo. En definitiva, todos los factores que vimos recién del síndrome metabólico, con la hiperglucemia, la hipertensión arterial, la dislipidemia, etcétera, y sobre todo la inflamación sistémica, lleva a una alteración en la integridad de la barrera hematoencefálica, acumulación de beta amiloide, formación de placas. Ustedes ya están pensando esto, lo que se encuentra en los estudios histopatológicos de pacientes con Alzheimer, y la alteración funcional que van a tener es alteración de la memoria, alteraciones de las funciones ejecutivas, y por ende incremento en el riesgo de la demencia. Bien, como ya nos estamos quedando con poco tiempo, como reflexión final, yo lo que les diría es que estamos entrando, si seguimos con esto, en la era del hombre metabólico, y yo se los había mostrado esto, es como si estuviésemos viendo, como si nos cambia la perspectiva de eso que en su momento realizó Miguel Ángel, que fue el David con las proporciones perfectas. En definitiva, lo que hemos visto es que este síndrome metabólico, obviamente con el sobrepeso, la obesidad, nos lleva a mayor predisposición de enfermedad coronaria, accidentes vasculares encefálicos, ovario poliquístico, trastornos, como habíamos visto a nivel del hígado, de la esteatosis hepática, que en una pequeña proporción podría llegar hasta una cirrosis. Y lo que habíamos visto nuevo es esta pérdida de la memoria, incluso con depresión. Estamos hablando de las alteraciones a nivel del sistema nervioso central por la, disfunción de la barrera hematoencefálica, de la alteración de la barrera hematoencefálica. Fíjense qué interesante, esto lo encontré ayer del Ministerio de Salud de los Estados Unidos, de 1951, hace 68, 69 años. Dice, el mayor problema en medicina preventiva en los Estados Unidos. Fíjense lo que es hoy y las alteraciones que produjo, lamentablemente, esta pandemia en muchos de los Estados Unidos como consecuencia de pacientes que tenían síndrome metabólico y por ende ya estaban con un estado de inflamación preclínica. Con esto creo que hemos terminado. Yo les agradezco muchísimo. Los invito para el día jueves, que vamos a estar hablando en el ciclo cultural de por qué envejecemos. Si quieren invitar a todos sus familiares, a los familiares que lo deseen, para mí será un placer. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? ¿Algo que me quieran expresar? Creo que faltan 2 minutitos. No escucho. Mavi, ¿se escuchó bien? Sí, se escuchó bien, todo perfecto. Hay Bien. muchas gracias, doctor. ¿En En el serio? chat. Sí, muchas gracias, doctor, muchas gracias, doctor, muchas gracias, doctor. Bueno, el agradecido soy Felipe, yo. Pamela, Victoria, Matías, Adela, un montón. Adela, ¿quién es Adela? No la conozco. Bueno, espero que se haya grabado bien. Acá veo a Adela Levato, veo Florencia Zamora,
Veo Julieta Lenardón, ¿eh? Veo Malena Cativa, Pamela de la Cruz. Bueno, qué lindo ver, qué lindo. ¿Por qué no? Bueno, a ver. Listo. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta? Ninguna pregunta parece. ¿Algún problema con la cursada? ¿Algo? Bueno, muy bien. Muy claro todo, dice Dayana. Muy claro. Bueno, perfecto. Listo. Seguimos entonces, seguimos en esto. A ver, ¿por qué no puedo ver? Me encantaría que estuvieran participando todos. Ahí está. Bueno, un gusto a todos, que tengan muy buen día, a cuidarnos, un esfuerzo, un poquito más de esfuerzo. Que tengan muy buenos días y los espero a las 11 del día. No, dice que tengo 3 minutos. A las 11 del día jueves, que lo vamos a hacer en 2 partes. Primero, los mecanismos del envejecimiento y después, cómo hacemos para directamente tener una longevidad saludable. Que hay que comenzar a los 25 o 30 años a hacer todo ello, para así cuando llegan a, digo, después de los 65 años están en muy buenas condiciones. Bien. A ver. Bueno. A ver, yo quiero poner a todo, no quiero silenciar. No hay ninguna otra pregunta. Muy bien. Entonces vamos a finalizar. Teníamos un poquito de tiempo. Macarena está cursando bien, Macarena Acevedo. Le respondo para acá. Sí, todo muy bien. La verdad, una buena entendió el síndrome metabólico. En algún momento vamos a hablar de, podemos hacerlo incluso los que quieran, un sábado, para que comprendan bien qué está pasando con esta pandemia. Y por qué, bueno, yo más o menos les he expresado. En la tercera etapa hay una marcada liberación de citoquinas. Es la misma respuesta del huésped. Obviamente que la respuesta, lo que mata ya no es el virus, sino nuestra respuesta. ¿Y por qué más en pacientes con síndrome metabólico, sí, con obesidad, hipertensión, diabetes, que al principio no se lo comprendía, por lo menos en su momento las primeras estadísticas de China hablaban de por qué los hipertensos, diabéticos y todo. Y hoy día sabemos que es porque ya estamos en un estado preinflamatorio y protrombótico. Indudablemente que ahí seguramente ya al tener más citoquinas, nuestro organismo va a liberar aún mayores